Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Una vez más aquí entre nos. Caminando hacia Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí. Hoy día fiesta ¿de quién? Santa María Magdalena, y no podemos dejar de hablar de ella. Sabemos que en el año 2016 el Papa Francisco lo pone como una fiesta de la iglesia, instituye como... Sí, porque antes era una lo que se llama memoria, o sea que si querías lo celebraba, si querías no. Digamos en la misa. En la misa. Y él lo nombra fiesta obligatoria. O sea que todas las iglesias del mundo están celebrando la misa de Santa María Magdalena. Y además la nombra como apóstol de los apóstoles. Pues es la primera en ver a Jesús resucitado. Aunque a mí me gusta pensar, esto es algo personal, que a la primera persona que se le apareció fue a su Madre Santísima. Pero, claro, pero a mí también, yo también lo pienso así, pero lo que sale en los evangelios es que la primera que lo vio fue María Magdalena, pero no se quedó solo con eso, como de que, ay, lo vi, ay, resucitó, sino que ella fue a buscar a los apóstoles y les habla de que resucitó. Por eso es que el Papa dice que ella es apóstol de los apóstoles. Exacto. Porque nosotros, cuando somos apóstoles, no predicamos a Jesucristo muerto. Predicamos a Jesucristo resucitado. Claro que sí. Bueno, pues muy bien. María significa preferida, elegida por Dios. Y de María Magdalena sabemos que era de Magdala, que era un pueblo cerca al mar de Galilea o el lago de Tiberíades. Es lo mismo. Que es lo mismo. Y de allí sabemos que procede. Por eso su nombre es María Magdalena. Pues bien, de María Magdalena podemos ver que en el Evangelio, en los 4 Evangelios, aparece, es mencionada en 4 oportunidades. La primera es cuando vemos que Jesús, ella va arrepentida, está en los pies de Jesús y expulsa a 7 demonios Jesús de ella. Y enjuaga con un perfume en sus pies y con sus cabellos pues seca los pies de Jesús, arrepentida por sus pecados. Pues muy bien, eso lo vemos en Lucas 8:2. Luego hay una segunda oportunidad. Perdón, un segundito. Sí. Eso, o sea, siempre uno tiene en las películas que uno ve y se tendía a identificar a María Magdalena como con una prostituta. Exactamente, ¿no? Y además la identificamos como aquella que está arrepentida y donde dice a aquellos... Los de las piedras, los que les iban a lanzar piedras, pero resulta que no hay nada en las escrituras que diga que ella era la prostituta. Lo que sí nos dice es que de ella expulsó 7 demonios. 7 demonios, exactamente. Pero nosotros también tenemos a veces esos 7 demonios. Bueno, el orgullo, la avaricia. Los 7 pecados capitales, exactamente. Pues muy bien. Entonces luego tenemos una segunda parte, una segunda escena, que es que vemos que se dedica a servirles a Jesús con otras mujeres. Por ejemplo, Juana, Susana, etc. Y esto lo vemos también en Lucas 8:3. Entre ellas estaba María Magdalena. Luego vemos una escena muy importante también en el Evangelio, que es cuando está junto a la cruz, junto a nuestra Santísima Virgen María y a San Juan Apóstol, y es quien está ahí acompañando a Jesús en ese momento de su muerte. Y luego lo vemos en una cuarta ocasión. Bueno, y esta parte de la cruz se ve casi que en todos los Evangelios. Eso lo vemos casi en todos los Evangelios, porque inclusive en San Mateo, en San Marcos y en San Juan, vemos que María Magdalena está allí con nuestra Santísima Madre y con San Juan Apóstol. Y luego lo vemos, que es la parte que normalmente, y de hecho lo vemos en la fiesta que celebramos, en la lectura de San Juan, donde María está en el sepulcro, va a buscar a Jesús. Y eso lo vemos en Juan 27:11. Y vemos que a la primera que se le aparece Jesús, le dice que es el Dios de vivos, no de muertos. Exactamente. Y además
va ella, como decía Betty anteriormente, a anunciar a los apóstoles pues la resurrección gloriosa de Jesús. De María Magdalena hay tal vez dos versiones, no sabemos cuál es pero yo diría la que se dice, la que se habla es que se fue con la Santísima Virgen María a vivir y con San Juan. Y con San Juan a Éfeso. Sí, y que pues allí muere. Esa es la tradición griega, digamos, que dicen eso. Hay otras versiones. Hay otras versiones, pero hay unas leyendas incluso sobre Francia, pero eso no sabemos. Exactamente. Pues muy bien, hoy nos encomendamos especialmente a Santa María Magdalena. Muchas felicidades a quienes se llaman Magdalena. Exactamente. Y tenemos una oración cortita pero muy bonita, creo que además es de la liturgia de la iglesia, de la misa. Sí, vamos a hacerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Cristo, tu unigénito, confió antes que a nadie a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual. Concédenos a nosotros, por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, entonces vámonos entonces con las noticias del día. Vamos con la noticia del día. La noticia del día. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso con la noticia del día que Betty siempre nos da la primicia. La noticiosa. Sí. Bueno, la primera noticia, que además está relacionada con uno de nuestros cantos del día de hoy, de la música que tenemos para ustedes, es que el Salve Regina, cantada por 450 voces, triunfa en YouTube. Y además en medio de la pandemia, o sea, no fue que se reunieron en un salón las 450 voces. Me imagino que ha dado mucho trabajo. Sí, sino que la Fundación Chilena Canto Católico, de quienes nosotros muchas veces hemos puesto música, porque si la buscan en YouTube, de verdad tienen unos arreglos preciosos. Esa fundación Canto Católico ha lanzado esta Salve Regina, cantada nada menos que por 450 voces diferentes de 33 países, y cada quien cantó en su país, en su casa. Increíble. La idea de producir esta melodía nació cuando escuchaban las palabras del Papa Francisco durante la bendición Urbi et Orbi, que se hizo el 27 de marzo. Francisco Val Jiménez, de Canto Católico, creo que es el director, dice: quisimos como hacer una invitación a todo el que quisiera unir su voz al cielo, pero esta vez encomendándonos a la Santísima Virgen, y por eso quisimos escoger este canto. La Salve Regina se atribuye a Bernardo de Claraval y la melodía se compuso en el siglo XIII. Para esta versión contaron con la solista Elena Marrachini, y explica que es una melodía aparentemente fácil, pero que ejecutarla sin quiebres es técnicamente muy difícil. Sí, no han querido hacer un video bonito, sino transmitir un profundo mensaje, una respuesta al dolor y miedo actual de cientos de miles de personas en todo el mundo. Y queríamos también unirnos a ese sentimiento, transmitir eso. Pero claro, un dolor que solo se entiende desde la cruz. Y nosotros como cristianos le damos un sentido a ese dolor que va mucho más allá de estamos sufriendo y lo estamos pasando mal. Es de poder dejarlo en las manos de Dios y volver la mirada a Él para que nos dé esperanza en este momento tan difícil. Además de canciones como esta, la Fundación Canto Católico tiene materiales muy interesantes sobre el papel de la música en la iglesia, en su web y en su canal de YouTube. Su idea es ayudar a que las personas se encuentren con Dios a través del canto, en la iglesia o en las redes sociales. Pues qué noticia tan bonita. Así que bueno, seguimos con la siguiente noticia. Bueno, y no solo vamos a poner la canción después, sino el video completo para que vean la gente que cantó de todos los países. Exactamente. ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia, sí. Latinos rezan juntos en Roma por víctimas del coronavirus en sus países natales, me imagino, por supuesto. La pandemia está afectando duramente a América Latina. Además de Brasil, en Perú ya se han registrado más de 316.000 casos y en México más de 280.000 casos.
Por eso, los latinos de Roma rezaron juntos por sus patrias en la iglesia de San Bartolomé, en la isla Tiberina. Lo organizó la comunidad de San Egidio y sirvió para recordar a los enfermos y a las víctimas. Francisco Guevara, que es un sacerdote salvadoreño, fue el encargado de la ceremonia, a la que acudieron unas 100 personas. Después de leer el Evangelio, rezaron por los fallecidos. Katia Alvarado, de Perú, lleva más de un año en Italia. Ha venido para rezar por la región de Lambayeque, creo que se pronuncia así, de donde es originaria. Está totalmente azotada ahora. Estamos rezando tanto por los enfermos que ya están en cuidados intensivos, pero le falta el oxígeno para poder vivir, para poder continuar con la terapia. Es por eso que es muy importante que todos nos unamos a esta gran oración que está haciendo la comunidad en San Egidio, a nivel internacional por todos los enfermos de coronavirus en América Latina, dice ella. El padre Francisco explica que cientos de latinos se han quedado bloqueados en Roma a causa de la pandemia. Esta oración es una forma de ayudarles a estar más cerca de casa y de acompañar, al menos con la oración, a sus seres queridos. Pues con estas dos noticias... Las dos noticias tenían franciscos involucrados. Sí. Y aquí tenemos a otro Francisco, sí, que es curioso. Y no solamente, bueno, sabemos que estamos viviendo esta pandemia y que sobre todo los países en Latinoamérica fue como una ola además, ¿no? Sí. La están pasando ahora muy mal. Y bueno, en muchos lugares no tienen los recursos, los hospitales. Exactamente. Así que... Pues muy bien, vamos entonces con la fórmula SE, ¿qué les parece? Excelente. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 26 al 33. No le tengan miedo, porque nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que han escuchado al oído, pregónenlo desde los terrados. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman ante todo al que puede hacer perder alma y cuerpo en el infierno. No se vende un par de pajarillos por una monedita. Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Por tanto, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, ¿qué nos tienes comentarios acerca de este evangelio? Mira, este evangelio, o sea, por un lado da un poquito como de, no como de susto, pero o sea, así como que nos golpea un poco con aquello. Nos llama la atención. Sí, de que puede matar el alma y el cuerpo. Pero yo creo que todo este evangelio, este pasaje lo podemos condensar, así como igual que la semana pasada, en las primeras palabras que dice: no les tengan miedo. O sea, eso es lo primero. O sea, Jesús nos invita a la confianza en Dios, a la confianza en la providencia de Dios, que Dios es Padre, y de esa misma confianza que nos hablaba en el capítulo 6, en el discurso de la montaña, en el sermón de la montaña. Entonces, además lo dice de una forma muy bonita. O sea, así como que de los pajaritos. O sea, uno ve unos pajaritos ahí y dice: no se cae un pajarito sin que lo permita el Padre. Entonces, ¿acaso no valen ustedes más que los pajaritos? Claro. Entonces, bueno, imagínense, valemos toda la sangre de Jesucristo. O sea, Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre por nosotros. Sí, y además un ejemplo muy claro también eso, que nos tiene contado todos los cabellos. Todos los cabellos de la cabeza. Entonces, claro, uno piensa y uno a veces cree que Dios se va a olvidar, nos va a dejar abandonados, ahí como tirados, botados a la orilla del camino. ¿No? O sea, si está pendiente hasta de los pajaritos, pues con mucho más razón de nosotros. Pero bueno, también dice Jesús ahí ese no tengan miedo, en el contexto que lo hablábamos también la semana pasada, de esas persecuciones que esperan a los discípulos.
y de las que no debemos tener miedo. Entonces, si los pajaritos que son de tan bajo precio no dejan de estar bajo la providencia y el cuidado de Dios, como vosotros, porque por la naturaleza de vuestra alma sois eternos, podréis temer que no os mire con particular cuidado aquel a quien respetáis como a vuestro Padre. Esas son palabras de San Jerónimo, o sea, uno de los padres de la iglesia, de los antiguos padres de la iglesia. Entonces, efectivamente, eso es lo que tenemos que pensar. O sea, si Dios no se descuida ni siquiera de los pajaritos, ¿cómo se va a descuidar de nosotros? ¿Cómo nos va a abandonar? Entonces, pero esa providencia de Dios también está en el marco de una misión. O sea, tenemos que confesar a Cristo. O sea, no es... y además tenemos que hacerlo en voz alta. Dice, lo que yo les digo, les susurro en el oído, pregónenlo desde las terrazas y los terrados, para que esa verdad de Jesucristo llegue hasta el último rincón del mundo. Y otra vez les traigo una cita del Concilio Vaticano II, pero esta vez es de otra de las constituciones, la que se llama Apostolicam Actuositatem. Y entonces nos dice la iglesia allí, nos dice el concilio: la iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora, y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. ¿Qué te parece? Y bueno, y algo que siempre a mí me ha llamado la atención, que es, o sea, yo creo que uno tiene que mover esas palabras de Jesús cuando te dice, el que no hable de mí, para ponerlo claro, pues yo no hablaré de él. Y al que hable de mí, yo hablaré de él, a mi Padre. Exactamente. Entonces, es ese llamado a ese apostolado, bueno, lo que hablamos, de evangelizar, a hablar de Jesús, a llevar a Jesús a los demás. Y además, sin miedo a los que no pueden matar el alma, sin miedo, o sea, defender nuestra fe, reconocerla, hablar, porque ahorita quizás no vemos una persecución, digamos, formal de la iglesia, que por ser cristianos nos metan presos. Hay países donde sí sucede eso, te meten preso, te pueden matar. Pero aquí ahorita no. Pero de pronto sí vemos como una especie de persecución, por ejemplo, en las redes sociales. Bueno, igual, que cuando tú defiendes la vida, defiendes la familia, defiendes la doctrina de la iglesia, o simplemente dices que crees en Dios y que practicas tu fe, mira, y te persiguen en las redes sociales. Uno de estos bien puntuales, por ejemplo, el señor que se negó a hacerle la torta a aquella pareja, a una pareja de homosexuales, y pues fue denunciado, inclusive yo no sé si perdió mucho, o sea, sí, no, fue preso por un tiempo, o sea que sí pasa hoy perdió muchísimo dinero, no sé si llegó a perder su panadería, pero sí. Inclusive hace unos años también cuando estas cuestiones de Obama, el plan de Obama, ¿te acuerdas? Que las hermanitas de los pobres, gracias a Dios, hace una semana la Corte Suprema por fin falló a favor de las hermanitas. Eso es persecución. Y eso, exacto, porque si no les estaban imponiendo unas multas altísimas, claro, que era para al final acabar con la congregación, claro, o con las instituciones católicas. Exacto. Y nosotros como católicos tenemos el deber, la obligación además ante Jesús, y a nuestra iglesia de defender su doctrina. Claro que sí, claro que sí. Que además es la verdad. Es defender la verdad. Sí. Y bueno, ya me imagino que se habrán enterado cuál es el invitado especial que tenemos para hoy. El padre Noel Franceschi, que nos va a hablar precisamente de eso, de confianza en Dios y en la providencia divina. Y bueno, ahora vamos con nuestro tema musical, que es Salve Regina, de canto católico. Para que vean el video. Con el video, muy bien. Música para el alma.
spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con nuestro invitado especial, Padre Noel Franceschi. Ya lo conocen. Ya lo conocen, sí, muy bien. Bienvenido. Y esperemos, rezamos Muchas para que la gracias. señal se mantenga porque no está muy buena allá en Venezuela, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, Padre Noel, leímos el Evangelio de San Mateo y estamos como que nos lleva a reflexionar en la confianza en Dios, en la providencia, y comentábamos la vida de María Magdalena, que es la fiesta de hoy. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, mira, efectivamente nuestro Señor en el Evangelio nos dice en primer lugar nos dice una frase muy importante, dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, tengan más bien miedo a los que matan el alma. Y ahí enlaza con lo de: no se venden unos gorriones por un céntimo, y Dios no permite que caigan ni uno solo de ellos cae, si no lo permite Dios Padre. Y como diciendo, ustedes valen mucho más que los gorriones. Entonces enlaza ahí dos cosas. Por un lado, la confianza en Dios, la seguridad de que Él está con nosotros, de que no nos va a pasar nada malo, y si Él no lo permite, y si Él lo permite, es para nuestro bien. San Pablo dice una frase: todo es para bien de los que aman a Dios. Entonces uno con esa frase dice: caramba, qué maravilla, si yo lo que me dedico es amar a Dios y amarlo mucho, todo va a ser para mi bien. Hasta esas cosas malas que no entendemos, por ejemplo el coronavirus. Dice, bueno, Dios permitió el coronavirus. Seguro que Dios va a sacar muchísimas cosas buenas de esto. Uno como sacerdote lo ha ido viendo, conversiones de mucha gente, que a través de las redes sociales pues se han acercado un poquito más a Dios, porque ahora la iglesia está mucho más presente en las redes, en las misas, en la predicación. Y entonces mucha gente se ha acercado a Dios a través de eso.
y a través también de un poquito del miedo y la preocupación. Entonces acuden a Dios como aquella caricatura, que un avión donde viajaban convención de ateos. Era un gran letrero que tenían ahí, van todos los ateos en el avión. En eso se oye una voz del capitán que dice: señores, se nos acaba de apagar un motor, estamos en peligro. Y a los 2 minutos: señores, se acaba de apagar el segundo motor, no sabemos qué va a pasar. Y todos los ateos se ponen de rodillas en el avión: Dios mío, sálvanos, sálvanos. Y entonces la zapata dice: ¿a quién están pidiendo? ¿No son ateos? No, pero en estos momentos no. Entonces, claro, uno tiene esa seguridad que Dios no nos va a abandonar. Y en los momentos malos, Él está más ahí, más cercano, más presente. Entonces, no podemos dudar nunca de Él. Y si Dios se ocupa hasta de los gorriones, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? Entonces, tenemos que fomentar mucho esa seguridad. Sor Faustina Kowalska, cuando por petición de Dios mandó a hacer aquel cuadro de la Divina Misericordia, el lema que Dios le dijo que pusiera en el cuadro es: Jesús, en ti confío. Yo he conocido muchísima gente que en tiempos de gran angustia, con solo repetir esa frase muchas veces, tienen una paz inmensa, porque Dios se las da. Al estar repitiendo: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, uno se va como serenando, tranquilizando, porque está Dios ahí. Lo estamos llamando, estamos recurriendo a Él, a que nos ayude, a que nos dé esa paz, esa seguridad, esa certeza de que Él no nos abandona. Entonces, por otro lado, en esa frase del Señor al inicio de lo que leímos en el Evangelio: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, tengan miedo a los que matan el alma. Jesús nos está hablando de qué es lo más importante: el alma, que es lo que hay que cuidar. ¿Cuántas veces uno ve gente que de repente le hace una manchita en la piel? Bueno, y se angustia, esto es cáncer, y va buscando 16 médicos para que le curen, porque seguro es cáncer y se va a morir de cáncer de piel. Y resulta que tienen el alma desperolada completamente, 50 años sin confesar, y viven tan pancho y tan tranquilos, cuando eso es lo que hay que cuidar de verdad. Porque uno dice: bueno, ¿qué es lo que va a vivir para siempre? El alma. Entonces a la que tengo que cuidar. El cuerpo al final se nos va a comer los gusanos, más tarde o más temprano, pero todos nos vamos a morir. En cambio, el alma es la que va a vivir eternamente. Y por eso Jesús nos dice: tengan miedo a los que matan el alma, o sea, huyan del pecado, corran, no dialoguen con la tentación. Me acuerdo ahorita de una fábula, que es la fábula del león enfermo. El león mandó un mensaje a todos los animales de la selva diciendo que él estaba enfermo, que fueran a visitarlo, estaba en una cueva metido. Entonces fueron yendo los animales a visitar al león enfermo en la cueva. Y después de ir todos los animales, fue la zorra a visitar al león. Y cuando llega a la cueva, se para y entra. Y entonces el león oye el ruido, ¿no? ¿Quién está ahí? Soy la zorra. Zorra, ¿por qué no vienes a visitarme? Entra, que estoy enfermo. Y le dice la zorra: señor león, es que las huellas me espantan. ¿Cómo que las huellas te espantan? Sí, veo las huellas de todos los animales que han entrado a visitarlos y no veo las huellas de los que han salido. Entonces, usted como que no está muy enfermo. Y pegó la carrera y se fue y se salvó. Porque no se metió en la cueva de la tentación. Entonces uno igual, donde hay peligro, alejarme. Es que ahí parece que no, mejor me voy por otro lado. Es decir, uno tiene que tener la prudencia de saber qué cosas le convienen, qué cosas no le convienen, y Dios nos da luces para saber. O sea, uno no puede decir: no, bueno, es que cometí un pecado, es que yo no sabía. O sea, pongo por un ejemplo hipotético. Imagínate que me llegue una persona y me dice: ay, padre, es que vi una película malísima, yo no sabía que esa película era tan horrible y era pornográfica y yo no quería ver eso. Ajá, ¿tú sabías cómo se llamaba la película antes de ir? Bueno, sí, la película se llamaba Pasiones Desenfrenadas. Ajá. Entonces, claro, uno dice: pero esa persona con ese título es que no puede ir a ver esa película, que va a ver a la Caperucita Roja. Ya por el título uno sabe que es una loquera. Uno no puede entrar en una película que ya tiene ese título. Entonces Dios nos ilumina y nos dice: epa, por ahí no, huye de eso, no te acerques, ahí está el peligro.
las huellas me espantan, o sea, ahí hay pecado, mejor me voy por otro camino, que es lo que Jesús nos insiste. Y para eso, inmediatamente, ¿qué? Confiar en Dios. Dios me va a ayudar, Dios me va a dar las gracias necesarias, pero Dios quiere contar con mi lucha y con mi esfuerzo. No, que yo después, sin luchar y tal, entonces Dios me va a salvar porque sí. Me acuerdo ahorita de otra, estoy hablando mucho, ¿no? O sigo. Está excelente. Ok. Me acabo de acordar ahorita de un cuento inventado de hace muchos años, lo leí, de un fraile que estaba en su convento y resulta que a él le encantaba el huevo frito. En eso se parecía a mí, el fraile, que le gustaba mucho el huevo frito. Y entonces el fraile, cada vez que iba a la capilla del convento, veía la lamparita de aceite. Eran las lamparitas que no eran de cera, sino de aceite con una mechita, y el aceite se iba consumiendo. Entonces cada vez que veía la lamparita de aceite se le hacía la boca agua pensando en que podía freír un huevo con ese aceite. Y entonces se ve que un día no aguantó. Se paró a las 3 de la mañana, buscó su sartén, buscó su huevo, fue al sagrario, agarró la lamparita, la llevó para el pasillo, la echó en el sartén y ahí echó su huevo frito y empezó a hacer el huevo frito. Y en eso, el superior del convento, que oye un ruido que no sabe qué, sale al pasillo de qué, y encuentra al fraile con las manos en la masa, friendo el huevo con el aceite de la lámpara del sagrario. Y grita: ¡sacrilegio, sacrilegio! ¿Cómo se le ocurre freír un huevo con el aceite de la lámpara del Santísimo? Y dice el fraile: ¡ay, no, padre superior, perdone! Pero es que el diablo me tentó y no aguanté la tentación. Y dice el cuento que en eso aparece el diablo y dice: no seas tú tan gajo que yo no entiendo con esa tontería. Bueno, el tipo le estaba echando la culpa al diablo cuando él fue el que compuso el sartén, compró el huevo, puso todo, arregló todo para ir a... Entonces, claro. Y se paró a las 3 de la mañana. Exactamente, exactamente. Entonces, uno, cae en el pecado si uno se pone en peligro y se acerca al pecado, se acerca a la tentación y dialoga con la tentación. Por eso Jesús nos invita a eso, a luchar, a huir y a tener confianza y saber que Él nos va a proteger, que Él nos va a cuidar, que nos va a dar su gracia, que lo que tenemos que poner es un poquito de esfuerzo nosotros. También dice Jesús en el Evangelio esa frase de: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y también una frase que indica el tema de la providencia. O sea, ¿a quién de nosotros no se desmayó esta mañana con el cepillo, con el peine, peinándonos? Se quedaron ahí. Hasta eso Dios lo tenía contado. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Es que me pasó una desgracia. Dios va a sacar algo bueno de eso. Si era para mi bien. Bueno, el jueves pasado me eché una matada yo. Que bueno, los ángeles de la guarda me protegieron. Me subí a un murito para recoger mangos. Se contaron, ¿no? Agarrar unos mangos. Exactamente. Unos mangos para mamá que me los había pedido y no miré el peligro. Me subí en el murito y en eso, bueno, me tiré mucho para agarrar los mangos, estaba lejano y me di cuenta que iba a perder el equilibrio. Y si me caía de la forma que no podía caer, iba a caer entre el murito y iba a quedar ahí privado. Claro. Entonces me eché para atrás, me fui de espalda y me fui de espalda y como los gatos me volteé de lado, caí de lado. Eso sí, el brazo me espaturré. Tuve una semana con el brazo adolorido. Yo no sé si será o no será, pero yo tenía desde hace como 6 meses un dolor aquí en el manguito, que si subía el brazo me dolía mucho aquí. Ajá. Ahorita no me está doliendo nada, el manguito no me duele. Qué maravilla. Yo no sé si de la caída Dios me enderezó el brazo. O del susto. Me arrancó el manguito, aunque ahorita me duele aquí la muñeca y todavía el brazo no lo puedo completamente, porque está todavía hinchado. Pero aquí arriba se me quitó el dolor y dije: bueno, bendito sea Dios. ¿Será que por ese mal me vino un bien mayor? Entonces, uno no sabe, pero Dios siempre, cuando permite algo, siempre es para nuestro bien. Es verdad. Sí. Okay. Yo no sé si también por esa caída Dios lo que quería era que yo no fuera a nadar en la piscina, o que ese día me iba a ahogar. No sé, pero es posible, porque yo estaba haciendo natación con frecuencia. Entonces
Bueno, ese día me iba a dar un desmayo en la piscina y me iba a quedar ahí abajo. Entonces, Uno no me sabe. preminó Sí. la caída, no sabe, pero uno lo que no puede es dudar de Dios. O sea, siempre todo es para bien, todo, absolutamente todo, hasta las cosas que parecen malas. Ahorita que hablamos de eso, o sea, hay mucha gente, así como hay mucha gente que con esto del coronavirus se ha acercado a Dios porque se le ha hecho más fácil a través de las redes sociales, hay otra gente que a lo mejor eran de más, o sea, como más practicantes aparentemente, digo yo, no sé, como más cerca de Dios, y de pronto con todo esto están como rebeldes que no quieren aceptar las normas que se han impuesto, o sea que la situación es diferente. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en muchas iglesias ahorita o muchas diócesis se ha pedido comulgar en la mano, y entonces parece que eso es un sacrilegio, o que no se puede asistir a misa como uno asistía, como asistía, o no se pueden hacer las reuniones de los grupos parroquiales como se hacían. Entonces están como rebeldes. Y bueno, y con ¿sabes? La crítica por delante a la iglesia, a los obispos, al papa, a los párrocos. Entonces, ¿cómo tratar que esa gente vea la providencia de Dios y la mano de Dios allí, que lo que debemos es obedecer? Porque con la obediencia de Dios va a sacar cosas buenas. Claro. Mira, yo les diría a esas personas, en primer lugar, que efectivamente uno tiene que ser obediente porque el que obedece no se equivoca. Pero yo les diría que todo eso tiene que servirles más bien para hacer un profundo examen de conciencia. Es decir, yo de verdad estoy en la iglesia de Jesucristo o yo estoy en la iglesia a mi medida y a mi gusto. Porque yo creo que tengo que estar en la iglesia de Jesucristo. Y me acuerdo ahorita un sacerdote santo, el cardenal Bantuán, que estuvo preso 13 años. Y en esos 13 años que estuvo preso, y su único delito era ser obispo católico, y por eso los comunistas lo metieron preso, él, al inicio de su prisión, estaba muy desanimado y decía, Dios mío, ¿cómo permites tú esto? ¿Qué va a pasar con mis feligreses? ¿Qué va a pasar con mi diócesis? Se van a quedar abandonados. Y entonces sintió que Dios le decía en su corazón, tú te estás ocupando de las cosas que son obras de Dios. Ocúpate más bien solo de mí. Yo me encargaré de mis obras. Tú no eres indispensable. Entonces, aquel hombre entendió que lo que tenía que ocuparse era de lo que Dios le estaba pidiendo y exigiendo en ese momento. No de seguir su Dios, de seguir en su catedral. De hecho, aprendió que a partir de ese momento su catedral era la palma de su mano, donde él celebraba la misa de memoria con 3 goticas de vino y 1 gotica de agua y un trocito de hostia. Y esa era su catedral. Decía, las misas más impresionantes, más maravillosas que he celebrado fueron las que celebré en esa catedral allí en la prisión, que era la palma de mi mano. Porque esa era la voluntad de Dios para mí en ese momento. Y yo entendí que lo importante era Dios y no sus obras. Sus obras son suyas. Pues un poquito aquí lo mismo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo haga mi voluntad, que yo haga lo que a mí me gusta y me provoca, o como yo quería hacerlo, o como yo me someta por humildad a lo que Él ha dispuesto en este momento. El camino del cielo es el camino de la humildad. Y si yo no obedezco, no soy humilde. Entonces a esa gente hay que decirle, haz un profundo examen de conciencia. A ver si estabas buscando a Dios o te estabas buscando a ti. Quería surgir tú. Es lo de San Juan Bautista. Conviene que Él crezca y que yo disminuya. Ahorita Dios nos está diciendo lo mismo. En los grupos parroquiales, bueno, es la hora de disminuir yo, por lo menos mi protagonismo, porque no puede ser posible, porque hay limitaciones por la enfermedad. Entonces Dios lo que nos está pidiendo es el momento de Cristo. Él tiene que sobresalir y yo tengo que disminuir. San José María solía decir una frase, lo mío es ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Entonces, toda esa gente que trabaja en esos grupos de apostolado en las parroquias, hay que plantearles lo mismo. Tienes que ocultarte y desaparecer, que sea Cristo el que surja y no tú. Y para eso hace falta mucha humildad. Me acabo de acordar de una cosa, perdona que si no lo digo ahorita se me va a olvidar, que es muy bonito.
Cuando el cura de Ars estaba en Ars y predicaba, había un sacerdote muy famoso, ahorita se me olvidó el nombre del sacerdote, pero un predicador que le predicaba a los reyes de Francia. Y era muy famoso como predicador. Bueno, no me viene el nombre de él, pero entonces una vez alguien, después de una misa que él predicó en la catedral y estaban los reyes presentes, alguien después de la misa se lo dijo: caramba, monseñor, usted predica muy bien, qué maravilla, qué claridad, qué inteligencia, usted debería estar muy contento de eso. Y él decía: no, yo no estoy contento, porque cuando yo predico, la gente luego me dice: caramba, qué bien predica, monseñor, qué buena su palabra, qué inteligente es, qué maravilla su homilía. En cambio, cuando el cura de Ars predica, la gente dice: qué bueno es Jesús. Wow, qué bonito. La diferencia. Sí. No, lo que te iba a comentar antes era eso de que dices que hay que hacer examen de conciencia y ver si uno está buscando la iglesia de Jesucristo o la iglesia a mi medida. Normalmente uno piensa en eso, en las personas que no quieren seguir las enseñanzas de la iglesia, por ejemplo, no sé, con el matrimonio, con eso, las relaciones fuera del matrimonio, o con el aborto, o con la familia, las enseñanzas sobre la familia. Uno piensa como la gente que está alejada y que no quiere aceptar eso, y entonces quieren la iglesia a su medida. Pero resulta que me acabas de hacer ver que hay otra iglesia a mi medida, y es la iglesia a mi medida de que, como en Venezuela tenemos un refrán que uno dice que quiere ser más papista que el Papa. Exactamente. La gente que quiere hacer la iglesia a su medida sin aceptar otras enseñanzas o cambios que ha hecho la iglesia en la liturgia o en la forma de distribuir los sacramentos, que a mí no me parece que estaban bien, porque alguna vez escuché, incluso a veces son videos que la gente ve en YouTube de sacerdotes o religiosos criticando a los obispos, a la iglesia, al Papa, por algunos cambios o medidas que se toman. Y entonces esos otros modos de la iglesia a mi medida, o sea, lo que la iglesia está diciendo ahora no me gusta. Entonces Sí, pero mira, por ejemplo, se me ocurre una cosa que ahorita se me acaba de ocurrir. El tema de la comunión en la mano, por ejemplo, que va mucho por esa línea. Gente que dice que estamos cometiendo sacrilegio, que es una barbaridad. Dice, bueno, según la historia, se sabe que en los primeros siglos la comunión era en la mano, siempre. Después fue creciendo esa veneración, ese respeto mayor y tal, y la gente pensó, y sobre todo por el tipo de hacer las hostias pequeñas. Quizás en los primeros tiempos el pan que se usaba en la Eucaristía era un pan que al partirlo no desprendía partículas, era una masa más homogénea, menos partículas, entonces no había peligro de, cuando se empezaron a hacer las hostias pequeñitas, pues se ve que por el modo de hacer, pues hay un poquito más de partículas, entonces quizás por eso se decidió, no lo sé, no me consta, pero por ahí vino eso de, por más delicadeza, no tocar el cuerpo de Cristo, sino recibirlo en la boca, etc. Ahora yo pienso, si un Papa Santo canonizado por la Iglesia, que es Juan Pablo II, permitió y autorizó que hubiese comunión en la mano por petición de distintos obispos a nivel mundial, y él lo aceptó, aunque él no lo compartía, no le deseaba, o sea, no era defensor acérrimo de ello, pero él lo permitió, bueno, porque consideró que por la cultura de varios lugares era algo conveniente. ¿Qué pasa si Dios estaba adelantando a los tiempos y hizo que un santo permitiera eso porque sabía que iba a venir el coronavirus después y iba a ser necesario la comunión en la mano? Imagínate que no hubiera cultura de comunión en la mano, no hubiera habido esa cultura en ninguna parte, y ahorita nos viene el coronavirus y a alguien se le ocurre, hay que comulgar en la mano, entonces ahí todos estaríamos con los pelos de punta, porque a nadie se le habría ocurrido jamás comulgar en la mano. Imagínate que el coronavirus hubiera llegado hace 2 siglos, cuando nadie se le pasaba por la cabeza la posibilidad de comulgar en la mano. Entonces a mí me da tranquilidad decir, un sacerdote santo como Juan Pablo II lo permitió, lo autorizó, es porque tuvo el visto bueno de Papa Dios, y Papa Dios se adelantaba a los acontecimientos. En el 2020 van a tener coronavirus, y si no va a comulgar en la mano, no va a poder comulgar.
Entonces, para evitar contagios, para evitar, y sobre todo por un deber de caridad, porque por caridad uno sabe que hay menos posibilidad de contagio comunicando en la mano. Entonces, por caridad con el otro, uno dice, el mismo sacerdote da la hostia a todo el mundo en la boca y él puede estar contaminando mucha gente. Sí. Le puso la hostia a uno y la saliva de este que estaba contaminada, con eso contaminó todos los 100 que vinieron después. Exactamente. Entonces, simplemente el hecho está en que yo, si yo comulgo en la mano, tengo que asegurarme que ninguna partícula se pierda. Pero si ya un santo lo permitió, es porque yo pienso que Dios estaba adelantando a los acontecimientos. Porque a la iglesia la lleva el Espíritu Santo. Claro, exactamente. Esa es la providencia de Dios también y la confianza. Es la providencia de Dios. Es la iglesia de Jesucristo guiada por el Espíritu Santo, no es la iglesia mía como yo la quiero. De hecho, exactamente. Ayer estaba leyendo que en México ya van 46 sacerdotes muertos del coronavirus, que es mucho, pero claro, también tiene que ver con eso, que a lo mejor la gente dice, no me importa recibir en la boca, y pues efectivamente... Y claro, el sacerdote no se las niega. Claro, no se las niega. Hasta en las situaciones más extremas, pero uno no sabe si uno está casi que matando bueno, también, como decía nuestra tía abuela, nadie se muere la víspera, pero... Eso es verdad. Pero igualito uno tiene que, a lo mejor hay gente que no se murió, pero quedó muy hecha a perder por el virus. Y a lo mejor culpa de uno. Claro. Algo que quería preguntarte, ¿no? Es que creo que es lo que se siente mucho ahora, es esa confianza ahorita en Dios por este coronavirus que hay. Hay gente que pierde un poco esa visión de ver lo que tú decías al principio, de que tenemos... confianza en Dios y que Él, si permite, por algo será y pues estamos en sus manos. Y va a sacar bien. Pero yo veo muchísima gente asustada por si alguien la enfermedad que se siente. Claro, pero es que es normal, porque el miedo es algo muy normal del ser humano. O sea, si a ti te viene a morder un perro Doberman y viene corriendo hacia ti, tú vas a quedar tan tranquilo, ay, muérdeme, perrito, no, tú pegas la carrera. Y ese miedo, ese miedo te sirve para saltar más alto y huir de aquel perro. Entonces, el miedo al coronavirus me lleva a ser más prudente, a cuidarme más, porque si no tuviéramos miedo, entonces seríamos muy irresponsables. De repente a mí me contaminan y yo soy un enfermo asintomático y de repente estoy contaminando a mucha gente porque no me cuidé, porque no puse los medios. Entonces, yo no pienso que el miedo sea desconfianza en Dios, sino que es algo que Dios pone en nosotros, que lo permite para ayudarnos a cuidarnos. O sea, si yo sé que en un sitio están, o sea, yo una balacera, yo no voy a salir ahí descubierto esta vez con curiosidad de qué pasó, ¿no? Porque me matan como un tonto. Lo primero que hago es ir a la balacera y tirarme al piso y resguardarme. Claro. Eso no es falta de valentía, eso es prudencia. Claro, sin caer en la locura y la histeria colectiva de que... Claro. Tampoco, sino que... Exactamente, no, por supuesto. O sea, saber que uno pone todos los medios de prudencia, todos los medios que tenga a su alcance, pero confiando en Dios. Y obedeciendo. Y obedeciendo. Exactamente. Mira, ¿sabes que se nos acabó el tiempo? No, todavía tenemos Bueno, pero como 3 minutos, sí. Que está muy buena la conversación. Está muy buena la conversación. Sí. Bueno, una de las cosas que uno ha visto siempre en la vida de los santos es la gran confianza en Dios y el abandono. Por ejemplo, hay una anécdota muy famosa de Juan Pablo II siendo sacerdote joven o seminarista, no me acuerdo. No, debía ser sacerdote quizás ya recién ordenado. En la época de los nazis, cuando invadieron Polonia, él estaban los nazis ya de retirada porque venían los aliados y entonces estaban revisando los edificios y entraron en el edificio donde estaba y no tenía tiempo de huir. Entonces lo único que pudo hacer él fue abandonarse en Dios. ¿Qué hizo? Se acostó en el piso con los brazos en cruz, como suelen orar los polacos, en el piso de la cocina del apartamento donde estaba. Entraron los nazis a revisarle, pasaron varias veces al lado y no lo vieron. Y él estaba rezándole a Dios diciendo, mira, tú eres mi único salvador, haz que no me vean. Y no lo vieron. Bueno, es una confianza grandísima y es que no tenía otra opción.
Claro. que no le daba tiempo de subir. Pero bueno, se trata un poquito de fomentar la confianza. Ahí, con esto termino, me acabo de acordar ahorita, un malabarista que estaba con un montón de gente ahí cuando existían las torres gemelas, y entonces el tipo iba a pasar de una torre a la otra. No sé cómo era. Bueno, habían puesto un cable grandísimo para que el tipo en malabares pasara, ¿no? Entonces él pasó y entonces bajó y la gente aplaudió. ¡Qué bueno, qué maravilla! Ahora voy a pasar sin la vara del equilibrio. Y pero tengo que confíen en mí. Sí, todos confiamos en ti. Y entonces se sube y pasa sin la vara, ¿no? Y entonces ahora dice, bueno, ahora voy a pasar sin la vara y con los ojos vendados, pero tienes que confiar en mí. Sí, confiamos en ti. Entonces el tipo sube con los ojos vendados y pasa, y todo el mundo aplaudiendo. Y él dice, bueno, ahora voy a pasar con los ojos vendados y con una carretilla, y ando una carretilla, pero tienen que confiar en mí. Sí. Entonces, claro, todo el mundo dudó, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, sí, yo confío en ti, gritando. Y dice, bueno, muy bien, súbate esa carretilla. Claro. Ay, sí. Y seguro que él dijo no. Claro que no. Entonces, claro, era lógico. Dice, bueno, confiamos hasta un punto, pero no hace cosas alocadas. O sea, es como si yo me lanzara de un edificio. Dios, confío en ti, sálvame, y me lanzo de un 10º piso para que Él me salve, ¿no? Es una locura. Eso ya tentar a Dios. Exacto. Entonces, bueno, la confianza es en abandonarnos y confiar, pero poniendo nosotros los medios de nuestra parte. Mira, Padre Noel, danos una bendición para una bendición, sí, claro que sí. Una bendición para ustedes y para todos los que estén viendo su programa a través de las redes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, de nada, siempre la orden. Y entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y bueno, y después que despidamos al Padre Noel, un mensajito que vamos a dar acerca de las nuevas programaciones de Radio Encuentro. Exacto. Perfecto, buenísimo. Bueno, chao. Muy bien, amigo. Bueno, amigo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa. Y como les dijimos ahí durante la entrevista, antes de irnos, unas cositas, unos anuncios que les queríamos, unas invitaciones. Bueno, lo primero es que para celebrar el aniversario de la muerte o de su partida a la casa del padre de nuestro fundador, del fundador de Radio Encuentro, Antolín Aguirre, el 1 de agosto se va a celebrar en la iglesia de Cristo Rey una misa por su eterno descanso a las 6 p.m. El 31 de julio. El 1 de agosto. El 1 de agosto, perdón. Pero luego, desde mañana jueves 23 hasta el 31 de julio, vamos a estar rezando a las 8 de la noche el rosario, una novena, también por Antolín Aguirre y por Radio Encuentro también, ¿verdad? Que era su misión, él hizo de eso su misión de vida. Y luego la otra noticia el otro anuncio es que ya vamos a poder comenzar, bueno, a lo mejor ya lo han escuchado en otros programas, vamos a poder comenzar en la nueva sede de Radio Encuentro en la iglesia de la parroquia de Santa Julia. Y digamos como que el inicio, así la inauguración, la inauguración de la nueva sede va a ser el 1 de agosto con una programación desde allí. Muchos estarán en vivo, pues otros no se podrá por lo de la pandemia, ya sabemos. Desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a tener participación de los distintos presentadores, los distintos programas, vamos a rezar la coronilla, el rosario, y se va a terminar con la Santa Misa a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, están todos invitados para participar y escuchar ese excelente programa de inauguración. Claro que sí. Bueno, sí es la inauguración también de Radio Encuentro Digital.
Exacto. como emisora digital. Como emisora digital. Entonces, bueno, ahí los esperamos y nos despedimos con una canción de María Magdalena. Sí, de ahí De Karim. Karim, para que todo siga entre el tema de hoy. Exacto. Muy bien. Hasta luego. El día ya comienza, pero en mi interior permanece la noche, la confusión. El maestro está muerto, ha matado a la vida. La esperanza del mundo han colgado en la cruz. Hoy camino entre sombras sin otra intención que abrazarte de nuevo, ungirte de amor. La piedra está corrida y el sepulcro vacío, y entre lágrimas puedo escuchar una voz. Mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si tú sabes dónde estás, Señor, muéstramelo, muéstramelo. María, Rabuni, Maestro, María, Rabuni, Maestro, María, Rabuni, Maestro, Maestro. no me toques, que aún no he subido al Padre. Pero vete junto a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, subo a mi Dios que es vuestro Dios. Mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Si tú sabes dónde estás, Señor, muéstramelo.